A ver, fijaos en esto. Parece solo un edificio, ¿verdad? Pues su historia esconde una de las preguntas más importantes para cualquier ciudad de hoy en día. Y la pregunta es esa, así de simple y a la vez súper compleja. ¿Cómo tiene que crecer una ciudad? ¿Hacemos borrón y cuenta nueva? ¿Tiramos todo y empezamos de cero? ¿O construimos sobre lo que ya hay, sobre su propia historia? Claro, hay quien lo tiene clarísimo. Por ejemplo, el arquitecto Rem Koolhaas, que tiene una visión, bueno, bastante radical. Él habla de la ciudad genérica. ¿Qué es eso? Pues una ciudad sin historia, sin ataduras, un lienzo en blanco que, si quiere, puede ser totalmente distinta cada lunes. Una idea potente, ¿eh? Pero, claro, en la otra cara de la moneda tenemos al arquitecto español Rafael Moneo, y su visión es justo la contraria. Para él, la historia no es un peso, no es algo que haya que borrar, es más bien como un libro, un texto que se sigue escribiendo, una base sobre la que siempre se puede añadir un capítulo nuevo. Y aquí es donde entra nuestra protagonista, porque esto que vamos a contar es la historia de cómo un edificio, la estación de Atocha en Madrid, se encontró justo en medio de este debate. Tuvo que elegir, por así decirlo, a su autor, alguien que decidiera qué iba a ser de ella. Venga, pues vamos al principio de todo, al primer capítulo en la vida de esta estación, un comienzo que, ya os digo, marcó su carácter para siempre. Todo empieza de forma muy modesta, ¿eh? 1851. Era un simple embarcadero. Pero ojo, casi desde el principio tuvo que demostrar de qué pasta estaba hecha. En 1864, un incendio tremendo arrasó casi todo y tuvo que, literalmente, renacer de sus cenizas para convertirse en algo mucho, mucho más grande. Y el resultado fue esto. La Estación del Mediodía, que se termina en 1892. Una auténtica pasada de hierro y cristal, un ícono de la arquitectura de la época. Era el símbolo del progreso, la gran puerta de entrada a un Madrid que no paraba de crecer. Pero claro, llega el siglo XX y con él un crecimiento, bueno, bestial. Y ese crecimiento trajo problemas nuevos, problemas que casi se llevan por delante toda esa historia que tanto había costado construir. Mirad, es que la imagen habla por sí sola. El contraste es brutal. A un lado, la fachada original, majestuosa. Al otro, esa misma fachada en 1968. ¿Qué ha pasado? Pues que se la ha comido, literalmente, un escalextric, una autopista elevada. Fue la época del progreso a toda costa, un progreso que la tapó, que la silenció, que la convirtió casi en un fantasma de hormigón. Y es justo aquí, en este punto tan crítico, cuando aparece en escena nuestro segundo autor, el arquitecto que iba a cambiar el guión por completo, Rafael Moneo. La filosofía de Moneo se puede resumir en una idea potentísima, la continuidad arquitectónica. O sea, que el pasado no es una cárcel de la que hay que escapar, para nada. Es el cimiento sobre el que construyes el futuro. Se trata de crear un diálogo, una conversación constante entre lo antiguo y lo nuevo. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Moneo lo lleva a la práctica. Para él, trabajar en la ciudad es como ser un escritor que trabaja sobre un texto que ya existe. A veces, ¿qué haces? Pues completas un capítulo que se quedó a medias. Otras veces rescatas un edificio que estaba abandonado y le das una nueva vida. O directamente sobreescribes sobre lo que ya hay. Es eso, un diálogo continuo. Y si hablamos de escribir en ese texto, esto de aquí es probablemente el poema más bonito. La nave original, el corazón de hierro y cristal de 1892, en vez de tirarla abajo, que habría sido lo fácil, se vació de trenes y se transformó en esto, un jardín tropical espectacular. Se salvó el edificio, pero se le dio una función totalmente nueva, llena de vida. Y la historia no acaba aquí, ni mucho menos, porque si algo defendía Moneo es que el texto de la ciudad nunca se termina. Así que vamos a ver cuál es el siguiente capítulo. El desafío de hoy en día es de una escala gigantesca. Se trata de convertir Atocha en el corazón que bombee y conecte toda la red de alta velocidad de España. Unir por fin el norte y el sur del país pasando por el mismísimo centro de Madrid. Casi nada. Y el proyecto es una locura de ambicioso. Fijaos, se está construyendo una nueva estación subterránea justo debajo de la actual. Se está excavando un túnel para conectar con la otra gran estación, Chamartín. Se están creando nuevos accesos y lo más alucinante de todo es que esto se hace mientras la estación sigue funcionando, con miles de personas pasando cada día. Es un desafío de ingeniería brutal. Un nuevo capítulo que se está escribiendo, literalmente, bajo nuestros pies. Bueno, y con todo esto creo que ya podemos ir atando cabos y llegar al fondo de la cuestión, al alma de toda esta historia. Porque al final volvemos a la pregunta del principio, ¿verdad? ¿Cuál es el alma de una ciudad? ¿Es ese lienzo en blanco que proponía Koolhaas, donde puedes borrar y empezar de nuevo? ¿O es más bien ese texto continuo del que habla Moneo? Pues yo creo que Atocha nos da una respuesta bastante clara. No es solo un edificio, es como un organismo vivo.
un lugar donde conviven el hierro del siglo XIX, el jardín del XX y la alta velocidad del XXI. Es un texto vivo, sí, escrito por muchas manos, que ha decidido crecer abrazando su historia, no dándole la espalda. Y quizá la clave sea esa, que el alma de una ciudad no es una foto fija, un destino final, es el propio viaje, es esa historia que nunca termina. Y la pregunta que Atocha nos deja en el aire es, bueno, ¿quién va a escribir el próximo capítulo en la historia de nuestras propias ciudades?